Amigos, seguimos compartiendo con ustedes en nuestro programa en vivo, en tiempo real. Es un gusto para nosotros recibir al doctor Pablo Pereda, es neurocirujano, tiene unos cuantos kilómetros hechos. Sí. Desde Montevideo a Tacuarembó, casi que puede ir a tientas, ¿no? A esta altura de su vida. Sí, la verdad que sí. Ahora es director del Centro Regional de Neurocirugía de allí, el Serenet, pero esta es una historia que empezó casi que haciendo una especie de pasantía. Sí, sí, sí. La idea era mucho menor que de lo que es actualmente el centro. Era más que nada para controlar la enfermedad. O sea, los pacientes que si se trasladaban podían fallecer en el traslado. O sea, para resolver la emergencia. Y en la medida que fuimos creciendo y adquiriendo más tecnología sobre todo y dándonos cuenta de que podíamos hacer más cosas, cambió el paradigma, porque además rompimos también un paradigma de neurocirugía, en el sentido que el statu quo decía que para ser neurocirujano y operar había que esperar muchos años y esperar a que los que estaban por delante de nosotros dejaran de trabajar y entonces ahí acceder. Y ahí éramos al revés, todos neurocirujanos jóvenes que demostramos que podíamos hacer igual o mejor neurocirugía. Entonces, ese cisma en neurocirugía trajo muchos... Doctor, ¿es un tema de práctica? Es decir, cuanto más operás, mejor neurocirujano podés ser o Sí. tenés más. Hay dos cosas, Gerardo. Una es la práctica con el paciente, que eso es un tema que es donde más aprendemos diariamente, en todo sentido, con el paciente antes de operarlo, charlando con él, operándolo después. Y también hay un tema de práctica consuetudinaria en lugares de entrenamiento, ¿no? Como lo que hicimos en esta instancia, es decir, poder entrenar en material cadavérico o en algunas cosas similares a lo que nos vamos a encontrar en el paciente y entonces entrenar nuestras habilidades para no tener problemas. ¿Pero eso lo hacen en la facultad cuando hacen el...? No. ¿Se hace todo el tiempo? En realidad la facultad en pregrado no, en el posgrado, En el posgrado, cuando sí. entran de residentes había poca infraestructura. Nosotros desarrollamos en el Hospital Maciel de hace unos años a esta parte un laboratorio de microcirugía, es decir, un laboratorio donde tenemos microscopios, piezas cadavéricas, material quirúrgico que nos permite hacer eso, juntar todo eso que es muy, muy difícil. Pero estoy, a tu pregunta inicial, seguro, cuanto más practiques y más operes, mejor, más experiencia tenés y mejor neurocirujano sos. En el paradigma tradicional que había que asistir al... Exacto. Había que esperar, sí, había que ayudar y esperar y luego al final de eso retomar tu curva de aprendizaje, porque en realidad lo absurdo de eso, en tu etapa más fértil, en tu juventud, cuanto más puedes aprender, tenés que estar quiescente esperando y después recién retomar la actividad. Entonces me parece que ese cambio de paradigma estuvo buenísimo, fue una cosa importantísima para la neurocirugía uruguaya, se está consolidando ahora, iniciamos ese camino. Ahora yo ya estoy viejo, vienen otros mucho más jóvenes que Pero defíname viejo, Tenga por favor, respeto porque por sus compañeros de vamos a mesa, respetar. doctor. Un momentito, ¿no? Momentito. Momentito, acá hay privilegios que no se le dan a cualquiera. ¿Cuántos años de neurocirujano? Y de neurocirugía desde el 98, así que ya tengo 20 años. 20 años, claro. Sí. ¿Operando con qué frecuencia? ¿Diariamente? No. Bueno, claro, neurocirugía es menos... Tiene menos volumen. El tema de volumen es un tema que nos limita ciertamente. Yo adquirí a partir de cuando terminé la residencia, los primeros años como neurocirujano, adquirí un volumen quirúrgico bastante estable, unos 100 o 120 cirugías al año, que es un excelente número. Pero tengo que remarla, me tengo que ir a Tacuarembó, tengo que perseguir pacientes en el sentido de querer operarlos, ir a cualquier hora, preguntar si otro colega no está tan interesado, si me deja operar a mí. Y son todas... Los persigue con el taladro. Exacto, miachitas. Claro. Estamos viendo una serie de imágenes que forman parte de un material periodístico que pedimos a Subrayado, de un encuentro que se llevó a cabo la semana próxima pasado aquí en Montevideo, donde no solo usted estuvo llegando de su pago chico que es Tacuarembó, sino que vinieron técnicos internacionales. Sí, fue en el marco del Congreso de Neurocirugía que se hace cada 2 años y en ese congreso apuntamos muy a temas quirúrgicos como era cirugía base de cráneo y cirugía de aneurismas y vascular y entonces invitamos gente de primer nivel. Invitamos que está apareciendo ahora es el profesor Borba, que es un neurocirujano de base de cráneo de primera línea y que
tiene la pasión por enseñar y lo demuestra viniendo a Uruguay de forma frecuente y enseñándonos. Y invitamos también a un neurocirujano japonés, Katsumi Takizawa, que fue realmente excelente. Son gente que te hace cambiar la cabeza, no en el sentido quirúrgico, sino te hace ver completamente diferente la cosa y realmente en estas instancias lo que generamos es molestia, escozor, es decir, ¿por qué no avanzamos por ahí? ¿Por qué si podemos no lo hacemos? Entonces, estas instancias para mí son muy interesantes porque generan que todos digamos, bueno, vamos a arrancar a hacer cosas Cuando diferentes. dice todo se refiere al equipo quirúrgico del hospital, a los neurocirujanos, a las autoridades. A todos los que se sientan imbuidos, porque también para las autoridades implica cambios. Por ejemplo, un neurocirujano que vino, que es el doctor Jorge Mura, que es chileno, nos dio también una visión de poder actuar quirúrgicamente en el ACV para rescatar un volumen de pacientes. O sea, el ACV es una plaga a nivel mundial, en Uruguay también lo es. Tiene un enorme índice de mortalidad y de secuelas gravísimas y que tenemos un problema enorme para resolverlo porque dependemos de que los pacientes consulten en tiempo y forma. Pero con cirugía, con terapia endovascular, con diagnóstico acertado, con neurocirugía endovascular para sacar los coágulos y en aquellos pacientes que no se puede, con cirugía a cielo abierto también para resolver o la perfusión o la presión alta en la cabeza, hay lugares, hay forma de recuperar esos pacientes. Entonces, ese estímulo también genera... Con cirugía. Con cirugía, o sea, directamente sobre el arteria. Cuando claro, la terapia endovascular ya no tiene lugar, porque ya pasó X número de horas y el paciente todavía está en tiempo ganable, se puede operar y abrir esa arteria y sacar el trombo y reperfundir ese cerebro. O hacer un bypass y reperfundir ese cerebro. ¿Re qué? Reperfundir, o sea, hacer que la sangre que no está pasando por esas arterias vuelva a ese lugar y entonces irrigue cerebro que está en ese momento funcionando mal o próximo a morirse y que pueda salvarse. Puede salvarse y puede evitarse o disminuirse las secuelas. Exactamente. Entonces, y ahí hay un lugar también, es decir, y lo que vimos que, por ejemplo, como corolario de esto, hoy lunes ya se armó una reunión para establecer un protocolo claro en el caso del Hospital Macién para el manejo del ACV. Entonces, hay de todo punto de vista, Gerardo. También genera interés del punto de vista institucional. Pero ustedes terminaron el seminario el viernes. El domingo. El domingo. ¿Y hoy ya tienen un grupo de trabajo? Sí. Pero es que hay que aprovechar también ese empuje, ¿no? No es reproche. Es una cuota de sorpresa. Claro. Claro, son conductas de japoneses esas. Bueno, no. El profesor que vino era tremendo. Le gustó mucho el laboratorio y de la parte que lo trajimos para trabajar en placenta humana, que tiene la estructura vascular muy similar a las arterias que trabajamos en el cerebro, había que sacarlo porque estaba tan contento y compenetrado y para mostrar lo que hacía que era... brutal, tienen una dedicación. En ese tipo de cirugía, pues yo me pongo en el pellejo de varias televidentes que escuchan, que han tenido problemas de ACV o que tienen riesgo. El tiempo es fundamental. Es decir, hay minutos, horas, depende del cuadro. Sí, hay... Digo, para evitar la secuela. Sí, lo fundamental es la información y lo que ustedes pueden hacer es capital. Porque la información no es la información científica, es la información a todos nosotros, a todos los que nos escuchan. Cuando encuentran cualquier alteración neurológica, tienen que consultar inmediatamente, porque muchos de nosotros recurrimos, como charlábamos previamente, a la situación mágica de decir, no, esto no me está pasando y si me acuesto se me va a pasar y cuando me despierte voy a estar bien. Y ahí se pierden horas que son capitales. Y hoy por hoy, si los trabajos científicos actuales, el Diffuse 3 y otros, es decir, trabajos científicos multicéntricos donde se toman un volumen alto de pacientes y se ve hasta qué hora es posible tratarlos, se fue corriendo ese margen y hoy se ve que hasta 24 horas es posible rescatar pacientes. 24 horas 24 a partir de los comienzos de los síntomas, no del accidente. Exacto. Propiamente. Del comienzo del síntoma, que es lo mismo. Sí, es lo mismo, claro. Claro. El problema es no del momento que consultó, sino cuando iniciaron los síntomas. También hay un volumen de pacientes que no sabemos cuándo consultar, no sabemos cuándo comenzó. Por ejemplo, empezó el ACV dormido, el paciente se despierta con el síntoma. Hay hoy en Uruguay disponible tecnología que nos permite eliminar esa duda, porque podemos hacer una resonancia que nos permite, que nos muestra si el cerebro que está en vías de infarto coincide, está todo infartado o hay una zona que está en penumbra isquémica, es decir, todavía
no infartó y es rescatable, y si eso no coincide, entonces el paciente empezó su ACV hace menos de 6 horas. Entonces tenemos un tiempo para marcar que nos permita hacer correr el reloj para correr o decir, bueno, ¿a qué tratamiento apuntar? ¿Y cuánto precisa usted? ¿Un par de horas, 3, 4? Para hacer la cirugía. Depende, porque la cirugía es el último recurso, en el sentido que está bien claro que el paciente llega, se hace diagnóstico, ¿no? Con una tomografía y una angiotomografía. Y si hay un diagnóstico claro, se empieza un tratamiento médico, se empiezan a dar una droga que licúa el coágulo. Un porcentaje de los pacientes alcanza con eso, otro porcentaje no. Igual todos deberían pasar por un estudio vascular más invasivo, como es la arteriografía. La arteriografía lo que hace es hacer un estudio directamente de las arterias del cerebro y nos permite identificar claramente cuál es la enfermedad, si es una enfermedad de una arteria grande o arterias más chicas. Y entonces en ese caso poder decir, durante el mismo procedimiento, tratar de sacar el coágulo mecánicamente. Se sube un catéter que tiene un stent, que al abrir el stent, que es como una malla, atrapa el coágulo y cuando uno saca el stent, saca ese coágulo y destapa la arteria. Es tal cual los stents cardíacos. Sí. Lo que hacen es impactarse en el coágulo y traerlo. Ahora, en esos pacientes en el que ese tratamiento falla, porque por ejemplo, si yo hago una vez eso y sale precioso, precioso. Pero si lo hago una vez y no funciona y tengo que subir de vuelta el stent, ya ahí voy raspando más la arteria y me expongo más a complicaciones. Digo, me expongo en términos genéricos. Yo no lo hago. Lo hacen los terapeutas endovasculares y neurocirujanos endovasculares. Si lo tienen que hacer una tercera vez, aún mayor el riesgo de lastimar la arteria, que tiene sus consecuencias. Y en ese lugar, si hay una opción quirúrgica que digamos, bueno, se falló con este tratamiento, en 1 hora y media podemos operar a ese paciente, llegar a la arteria, abrirle y sacar el coágulo. Y eso es posible. O sea que la clave del éxito es poder trabajar juntos, ¿no? Doctor, estamos hablando de la ACV y usted dice es una suerte de plaga, ¿verdad? Sí. Muy relacionada también con pacientes que tienen determinada edad. Sí. ¿Verdad? Estamos hablando de adultos y de adultos mayores. Sí. Déjeme llevarlo a la otra etapa de la vida. Déjeme llevarlo a la infancia. Esa etapa que generalmente tiene siempre una mirada externa muy atenta. Porque, como usted decía, a veces no sabemos cuándo el paciente tuvo el ACV porque o está solo o está desatendido desde el punto de vista. En cambio, el niño siempre tiene la mirada del adulto, bueno, siempre no. Alguna madre o madre explicativa. Ahí está. Siempre hay una mirada atenta, o desde lo institucional, a través de la escuela, en fin. ¿Ustedes trabajan en disminuir o hasta erradicar epilepsias a través de cirugía? Sí. Erradicar la epilepsia general como enfermedad, no. Porque, como definición, la epilepsia es una enfermedad que tiene un excelente tratamiento médico. Entonces, los pacientes que tienen epilepsia, que es la reiteración en el tiempo de crisis epilépticas, pueden tratarse excelentemente con medicación. La incidencia en nuestro país de epilepsia es de 1,92 y esos son datos uruguayos. O sea que hay un porcentaje alto de pacientes epilépticos. De esos, más o menos el 25-30% son refractarios. Es decir, ¿cómo definimos refractariedad? Es decir, aquellos pacientes que con el tratamiento médico no controlan la crisis. ¿Y cómo se define no controlar la crisis? Porque uno puede decir, bueno, tienen que ser 10, 15, ¿cuál es el número? Y ahí hay un número ficto, ¿no?, que se establece, que alcanza con una crisis por mes. Un paciente que tiene una crisis por mes no tiene control de su enfermedad. Déjenme ir a la pausa. ¿Cómo no? Volvemos en instantes, estamos hablando de epilepsia y vamos a ver entonces qué solución quirúrgica puede llegar a tener, o en todo caso, si la podemos llamar solución, para ese 30% de pacientes que están dentro del rango refractarios, o sea, no dóciles a la medicación. En instantes con el doctor que nos acompaña, es el neurocirujano Pablo Pereda.